buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a iniciar este nuevo año con el primer estudio bíblico del año. Continuamos estudiando Job. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este estudio. Vamos a Él en oración. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos has permitido iniciar este año, ya la primera semana, terminando la primera semana laboral del año 2024. Señor, qué gran maravilla para mí, Señor, que me has permitido vivir estos años después del problema con el corazón que tuve. Y Señor, estoy en tus manos y quiero agradarte. Estoy agradecido que me has permitido vivir hasta hoy. Agrádate, Señor, de los cantos y guíanos en este estudio que es para honra y gloria tuya. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, en lo que yo me acomodo aquí, usted va viendo la pregunta que vamos a contestar el día de hoy yo me acomodo mientras usted ve ahí la pregunta. Bueno, la pregunta de hoy dice, en la forma que la diaconisa Febe es descrita, ¿es lo que hoy en día algunos llaman una pastora? Así entendí la pregunta que la hizo nuestra querida hermana Lupita Melesio, y se ve que está estudiando su palabra, y parece ser que esta pregunta le surgió a través de una predicación que escuchó. Así es que vamos a tratar de contestarla a esta pregunta. Bueno, la vamos a contestar y lo que le pido al Señor es que me permita contestarla de tan claramente que no quede ninguna duda. Es que la pregunta nuevamente nos dice, la forma en que la diaconisa Febe es descrita es lo que hoy en día sería una pastora. Bueno, hermanos, vamos a tratar de desmenuzar, ir viendo cada parte y después vamos a llegar a una conclusión. ¿Qué le parece? Abrimos nuestras Biblias primeramente en Romanos, capítulo 16. Abra su Biblia ahí en Romanos. El libro de Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 16, y solamente vamos a ver 2 versículos. Dice así la palabra del Señor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Oremos. Padre, muchas gracias porque tú nos das tu palabra y con tu misma palabra, Señor, tú nos ayudas a resolver algunas preguntas que pudieran surgir. Te pido, Señor, que en este momento tú envíes al Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que también quiera quitar cualquier tela de necedad o de duda que nosotros pudiéramos como humanos querer que sea de la manera que nosotros queremos, y que sea tu palabra quien nos hable claramente para honra y gloria tuya. Úsame, Señor. Nuevamente te pido que me uses como un instrumento útil, una herramienta útil para honra y gloria tuya. Pero que sea el Espíritu Santo, Señor, que sea Él quien traiga las respuestas, quien traiga, Padre, la Escritura a nuestra mente. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, así es que aquí es donde aparece la hermana Febe. Y lo que quiero que usted entienda es que es la única parte en la Biblia donde aparece la hermana Febe. Es todo lo que sabemos de la hermana Febe, no se sabe más de la hermana Febe. Así es que, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo está hablando. Romanos 16, versículos 1 y 2, porque veo a mi hija aquí, que se me queda viendo con ojos de ¿qué estás hablando, pa? ¿Verdad? Así es que os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Es que nos da primeramente 2 datos importantes. Primero, que Pablo está recomendando a la hermana Febe,
La otra información importante es que es diaconisa y nos dice en qué iglesia es diaconisa, ¿verdad? En la iglesia de Cencrea. Cencrea era una ciudad cerca de Corinto, no estaba muy lejos, y es donde ella participaba y tenía la función de ser diaconisa. ¿Por qué Pablo la está recomendando? Aunque el texto no nos lo dice directamente, Pablo acostumbraba a recomendar a los que enviaba con una carta, los recomendaba a la iglesia donde los enviaba. Por lo tanto, los estudiosos de la Biblia creen que Pablo está recomendando a la hermana Febe porque ella va a ser la portadora de la carta a la iglesia de los romanos. Entonces, por eso es que Pablo está recomendando a la hermana Febe y está diciendo las cosas por las que la conoce. Dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Ahora, yo quiero que usted entienda que cuando hablamos digno de los santos, no hablamos de una recepción especial. ¿A qué me refiero? No que usted va a recibir a un pastor o va a recibir al presidente de la Asociación Bautista. No es alguien especial. Es especial en el sentido de que son santos. ¿Qué quiere decir? Recuerde la palabra santo es separado, ¿verdad? Para Dios. Somos santos. Entonces, ¿cómo debemos de tratar a los hermanos en Cristo? Igual, con respeto y siendo hospedadores y atendiendo a sus necesidades. Y esto era una costumbre entre los cristianos. Para los americanos a lo mejor es un poco diferente. Aunque he conocido algunos cristianos que son hospedadores, algunos americanos, perdón, que son hospedadores, también he conocido una gran mayoría que dicen, no, 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 mi casa es mi casa, mis cosas son mis cosas, y si tengo que gastar dinero, como que no. Eso no se da mucho en la cultura mexicana, no sé en el resto de Latinoamérica y Sudamérica, no sé cómo sea, pero en la cultura hispana mexicana nosotros estábamos acostumbrados, dicen, hasta quitarse la camiseta, ¿verdad? Para atender al invitado. Así es que le dice, atiéndanla bien, y luego les dice, ¿por qué? Dice, como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Obviamente ella va a tener necesidad de algunas cosas, ¿verdad? Probablemente de hospedaje, probablemente de alimentación, se nos dice de su condición económica, pero esto es sobrante, sale sobrando. Aunque ella pudiera tener una condición económica buena, es bonito ver cómo los hermanos lo reciben a uno con cariño y siendo hospedadores, ¿verdad? Así es que así la está recomendando el apóstol Pablo. Y luego dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y esto es muy importante, esta última frase. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ok, fíjese bien, no dice el apóstol Pablo porque ella ha enseñado a muchos. No dice porque ella predica la palabra a muchos. Dice, ella ha ayudado. Ok, vamos entonces a ver rápidamente. Antes de pasar a la siguiente lectura, tengo aquí una nota. ¿Qué significa Febe? El que es un nombre que no es muy común, pero es un nombre bonito. Creo que si alguien tuviera una nena y le quisiera poner nombre, a lo mejor no le iba a querer poner Febe, pero Febe significa reluciente o brillante. Fíjese qué bonito nombre. Reluciente o brillante. Para una bebita sonriente, ¿verdad? Que usted tiene a su bebita y le quiere poner Febe, y la nena sale de esas que tienen la sonrisa, luego para todo. Así es que ese es el dato importante que les quería mencionar. Ok, entonces tenemos la información ya, quién es Febe, qué es lo que hacía, por qué la está recomendando el apóstol Pablo, y la razón por la que está recomendando, y a dónde va, ¿verdad? Ahora es que ahora vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Ahí atrás, le da usted hacia atrás, capítulo 6. Tenemos también la información de que Febe era una ¿qué? Diaconisa. Muy importante. Es una diaconisa. Capítulo 6, y vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Dice bien. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
Hubo murmuración. Yo lo voy a leer, hermanos, lo voy a leer un poco rápido. Usted lo puede meditar más tarde en su casa porque tenemos el video. Nuevamente le recuerdo, tengo una Biblia Reina Valera 1960 en caso de que usted escuche leer algunas cosas diferentes de cómo pudiera usted tener su Biblia. En aquellos días, repito, empiezo en versículo 1, Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muy bien, ahí nos detenemos, ¿verdad? ¿Por qué leímos esta cita? Esta fue la elección de los primeros diáconos de la iglesia. Esteban, Prócoro, ellos fueron los primeros diáconos de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante que usted lo lea? Usted identificó claramente cuál era la necesidad de elegir a ellos, que ellos fueran y atendieran las mesas. ¿Se da cuenta? El trabajo del diácono es un trabajo de servidumbre, de servicio. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos se iban a dedicar ¿a qué? A la palabra del Señor, a estudiar la palabra. Entonces aquí ya encontramos una gran diferencia entre un pastor, ahorita vamos a ver también cómo de otra manera la Biblia lo nombra, entre un pastor y un diácono. Ahora ya entiende por qué el apóstol Pablo dice, me ayudó mucho, ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí, porque tenía un don, por ser diaconisa, que era del servicio. Ese era su papel. Su papel era un don de servicio exclusivamente. Ahora, no sé si me puedes ayudar ahí, hija, por favor, y regresar tantito a la foto. Ahora, quiero que usted vea esta foto. Ahí hay dos fotos, por así decirlo, de dos mujeres. Una se ve una persona un poco más humilde que la otra. Quiero que vea la que está de pie y que ponga atención a las personas que están sentadas a su alrededor. Son varones y ella la ponen de pie. Ella supuestamente, cuando busqué la foto en Google, decía que era Febe. Si usted la ve, la están poniendo como una líder de esos varones que están sentados. La forma en que está parada, la forma en que está vestida, la están poniendo como una líder, como alguien líder. Y no es como la Biblia la describe, ni de acuerdo a como la Biblia describe a los diáconos. Sin embargo, la otra foto que puse se ve una persona más humilde. A mí, en mi opinión personal, me da la impresión de que es una persona que está precisamente en el servicio, sirviendo, ¿verdad? Es que ahora ya sabemos, ya hija, gracias. Ahora ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué son los diáconos y qué son los pastores o obispos, ¿verdad? Y lo entendemos cómo fueron elegidos. No fueron elegidos para predicar, ¿verdad? Fueron elegidos para ayudar en las tareas con lo que los apóstoles no podían. Así es que, ahora vamos a Filipenses capítulo 1, Filipenses 1:1, y quiero que usted lea con cuidado ahí, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí hay otra clara distinción. Obispo es lo que nosotros conocemos como pastores. Esto es a lo que la Biblia se refiere. Entonces, no está mezclando, no está diciendo que los obispos y los diáconos son los mismos. Tienen dos labores diferentes.
¿verdad? Así es que cuando Pablo le envía la carta a los filipenses, hace esa aclaración. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Vamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 3. Timoteo está también considerado como una de las cartas pastorales. Vamos a ver Timoteo 3 del 1 al 13. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, aquí está, ¿de quién estamos hablando, hermanos? Del pastor. Así que vamos a ver las cualidades que un pastor necesita tener. El obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Este dato es muy importante, hermanos, porque algunas personas bueno, ahorita en la conclusión llego a esto. En el griego, de donde se tradujo, están hablando de varones, por eso, y están hablando de esposas. Una mujer no puede tener solamente una esposa, ¿verdad? Bíblicamente ese matrimonio no es posible, solamente un varón. El obispo, por las cualidades en que presenta la Biblia, tiene que ser varón. Tiene que ser varón. El obispo solamente puede ser varón. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, estos 7 versículos nos describen las cualidades y las características, requisitos, perdón, que tiene que reunir el obispo, el pastor. Ahora vamos a ver los requisitos de los diáconos. Son muy similares, pero ponga atención. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Fíjese bien, ¿el qué? El misterio de la fe. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Sí son irreprensibles. ¿Cuáles? Ahora, fíjese bien las características. ¿Por qué piden también que sean honestos eso? Porque van a ser los que van a recoger las ofrendas, van a ser los que van a administrar los dineros para gastar los dineros de la iglesia, van a ser los que van a estar sirviendo en las mesas, no pueden tener favoritismo. ¿Se da cuenta? Entonces, si vemos estos requisitos son muy similares. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ok, entonces también está incluyendo a las mujeres, ¿verdad? Como en los diáconos, está describiendo a los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es que se da cuenta, las características son muy similares. ¿Por qué, hermano? Pues porque todos van a tratar con público y todos vamos a dar testimonio acerca de lo que es el Señor. Sin embargo, se nos hace claramente la distinción entre un obispo y un diácono. Y la distinción es que el obispo es el que predica, el diácono es el que se dedica a las funciones administrativas, a las funciones de contabilidad, a todo lo que se requiere en el templo. El diácono es el que se va a hacer cargo. Por eso es que la hermana Febe encaja perfectamente como diaconisa. Ok, así es que esto es lo que encontramos en Timoteo. Déjenme aquí, le doy vuelta a mis notas. Y la conclusión. ¿Cuál es la conclusión, hermano? La conclusión, finalmente, este dato no lo tengo. Finalmente el apóstol Pablo nos dice claramente, y usted lo recordará, que a la mujer él no le permite predicar a los hombres, no le permite enseñar a los hombres.
De ahí es que ellos no pueden ser pastores porque el pastor predica en general, no solamente a hombres, no solamente a hombres, les predica a hombres, mujeres, niños y de todo, ¿verdad? Pablo dice, y nos dice el por qué. Y dice, porque la mujer fue engañada primero. ¿Cuándo? En el jardín del Edén. Ella fue la que fue engañada primero. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se refiere a que es más fácil que alguien engañe a una mujer. Y si usted no me lo cree, vea cuántas mujeres son madres solteras. Porque les prometen que se van a casar con ellas, que les van a poner una casa y que nada más le den una prueba de su amor. Es que ya están comprometidos, ya están, y ahí van y se meten con ellos y nada más, él lo único que quería era la satisfacción sexual y las engaña y las deja conmigo. Algunas aprenden de la primera experiencia, pero hay que tiene 4 o 5, vi el caso de una que tenía 6 de diferentes papás. Es muy fácil, es más fácil engañar a una mujer. ¿Por qué esto es importante? Porque si es fácil engañar a una mujer, la mujer también se puede dejar llevar por doctrinas corruptas, que no son las propias de la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Actualmente la sociedad ha estado empujando muy fuerte porque la mujer sea aceptada al mismo nivel del hombre, al mismito nivel del hombre. ¿Qué quiero decir? Que si el hombre puede ser ingeniero, la mujer también debe de poder ser ingeniero. Y hay puestos en que la sociedad está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero hay algunas ocasiones en las que no es posible. Y esta es una de esas ocasiones. ¿Por qué? Porque el Señor ya diseñó. Esto no es de que los hombres deciden. No, es la Biblia la que ya decidió el orden en cómo debe de ser. Entonces, la mujer queriendo ejercer y llegar a ser más, es ambiciosa. No, no estoy diciendo que sea malo ser ambicioso. Como seres humanos es bueno ser ambiciosos en este sentido, en querer ser más, en querer ser mejor en mi trabajo. Quiero ahora ser supervisor, quiero ser el jefe el líder team, le dicen en inglés, ¿verdad? El team leader, perdón. Que yo quiero ser primero, y luego ahora quiero ser supervisor, ahora quiero ser gerente. Esto es en los trabajos seculares y esto es bueno. Esfuércese por alcanzar eso, honestamente, ¿verdad? Pero esto no aplica a la iglesia. En la iglesia no es que usted se esfuerce para llegar a ser pastor o a ser pastora. El Señor es quien lo llama a usted. ¿Se da cuenta? Es muy diferente. Pero como la sociedad está presionando tanto, y muchas mujeres dentro de la iglesia han adoptado esa posición feminista, presionan a los pastores y presionan a los... No, es que tenemos que aceptar. Y yo sé de otra iglesia donde ya hay una pastora y debemos... No, hermano, bíblicamente no es posible. Esta es la última. Pablo dice que no es posible, ¿verdad? ¿Por qué entonces hay predicadores y todas las personas tratando de encontrar versículos que digan que sí es posible? Y se basan en versículos precisamente como este de Febe. Otros van al Antiguo Testamento y encuentran a esta Débora, ¿verdad? Y hermanos, y ella fue jueza, sí, pero jueza es una posición política. Era una posición política. Ella gobernaba, esa es la posición. La, pero, la, pero a lo que voy es a lo siguiente, y con esto termino. Espero. Si la Biblia dice que no, usted no puede ir y buscar otros versículos y decir, pero es que aquí sí permitieron esto. No, está diciendo claramente que no. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que usted no matará. Sin embargo, encontramos partes en la Biblia donde Dios mismo mató a personas. ¿Quiere decir que entonces Dios sí permite que mate? No.
Dios dice en los 10 mandamientos, no matarás, no harás asesinato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que predomina? La orden. Y la orden es que una mujer, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que digo yo, hermanos, recuerde lo que yo digo, sale sobrando. Es lo que la Biblia dice. Dice que no puede ser. Es que si usted escucha una predicación donde le dicen, pero es que en tal versículo pasó esto, y es que en tal situación pasó el otro, todo eso sale sobrando porque ya hay una premisa. Y la premisa es que hay una orden que dice no. Eso es todo. No hay más. Y eso sucede también, ¿sabe con qué? Con los matrimonios de las personas del mismo sexo. La Biblia dice claramente que no es posible. Pero entonces ellos van y buscan esto y que el amor y que el otro, y entonces lo quieren convencer a usted de que tal vez la Biblia está equivocada. No, la primicia es la orden. Eso es lo que manda, no hay más. Espero le haya quedado claro. Creo que lo estudiamos muy detenidamente, muy a fondo. Supimos cuáles son las labores de ambos y sabemos que la Biblia no, definitivamente, Febe no predicaba. Febe era una persona que servía y ayudaba, como la descripción de diácono lo dice claramente. No, Lupita, me hiciste trabajar, pero te lo agradezco. Bueno, ahora vamos a Job capítulo 14. Y ese existe en el Antiguo Testamento. Pasamos a nuestro estudio bíblico. Hemos avanzado ya 14 versículos de Job, muy interesante, y encontramos que Job constantemente, ¿verdad? No solamente enfrenta a sus amigos, sino también pide hablar con Dios. Y en esta ocasión Job, ahora Job está meditando sobre lo que es la vida del hombre. Podríamos decir, actualmente decíamos, está filosofando sobre la vida del hombre, pero vamos a ver que Job tiene algo bien bíblico. Vamos a verlo. Job capítulo 14 dice, voy a leer los primeros 3 versículos para iniciar y después tendremos una oración nuevamente. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Fíjese la pregunta, vamos a orar. Padre, gracias nuevamente porque, Señor, tenemos entendido hasta este momento que Job fue el primer libro de la Biblia que fue escrito. Y Señor, tú has permitido que prevalezca hasta el día de hoy y que lo tengamos en nuestras manos, porque tú quieres que aprendamos acerca de ti a través de cómo tú, Señor, permitiste que Job pasara por estas circunstancias. Porque a través de pasar por todas estas circunstancias, Job, Padre, ha demostrado lo que tiene en su mente y lo que tiene en su corazón. Ayúdanos a entenderlo claramente esta noche y que también nosotros lo podamos adoptar para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te amo, Padre, y te agradezco esta enseñanza en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, en este bendito nombre oro. Amén. Es que dice, el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Fíjese bien, el hombre es nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Alguna ocasión escuché a alguien decir un comentario que de momento me pareció muy gracioso. Y dice, los humanos nacemos sufriendo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Un bebé que sabe de sufrimiento? Y le dije, esa persona era una persona más grande que yo en aquel entonces, tal vez ya falleció, ya le perdí la pista. Y le digo, ¿pero cómo? Y me dice, ¿cómo no? Dice, nace el bebé, primero no puede salir y no puede respirar. Ya viene sufriendo el pobrecito. Le tienen que quitar rápido la bolsa de la boca y sacarle las mucosidades. Y luego, ¿qué es lo primero que hace el doctor? ¡Pum! Le da un algadón, dice, y a chillar. Luego a sufrir, pobrecito bebé, desde que nace. Me pareció gracioso. Pero hermanos, realmente la vida del ser humano sí contiene muchos sinsabores. Y que a lo mejor
no nos acordamos de todos ellos, pero tenemos muchas dificultades. Usted probablemente no se ha puesto a meditar, o tal vez no se acuerda, tal vez sí, pero cuando usted creció, le dolían sus huesos y le dolían sus músculos. Concuerdan los médicos que los seres humanos al crecer nos duelen, nos duele el cuerpo. Pero como es parte ahora sí que del crecimiento del ser humano, no lo tomamos tan en cuenta. Los médicos también dicen que hemos aprendido a bloquear el dolor que nos provoca el caminar. Dice que los pies duelen cuando uno camina. Bueno, hermano, si usted estuvo en el ejército o en algún lugar donde tuvo que caminar muchísimo, se acordará después de 30 kilómetros o 25, ya le dolían hasta las botas, ¿verdad? No nada más los pies. Cuando corría un maratón, pues sangraba, ¿verdad? Hay dolor en el cuerpo constantemente. Dice, es nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores. Constantemente tenemos sinsabores. Algunas personas dicen que nos casamos, ¿verdad?, para vivir contentos, ¿no? Dice, es otro sinsabor porque en cuanto los primeros 3, 5 días y se empiezan a dar cuenta de que hay muchas cosas que yo no sabía de ti, entonces empiezan los sinsabores, ¿no? Es que es mejor ser honestos. Dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Bueno, muy bien. Dice Job que los días del ser humano son cortos. Y yo no me había puesto a pensar en eso hasta ahora que ya estoy, prácticamente ya me consideran anciano, ¿verdad? Ya desde que me empezaron a decir don, me ven los muchachos del gimnasio y, oiga, don, ¿está usando eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo que don? Yo me siento, no, pues ya me ven todo el pelo gris y pues obviamente ya me ven anciano. Y yo lo reconozco que ya no tengo la fuerza que ellos tienen, ni la agilidad, ni todo eso. Ahora uno se da cuenta que la vida se va volando. Pero cuando uno tenía 7 años, 8, uno ya quería ser adulto. Quería que todo se fuera rapidísimo. Mi hija, la menor me dice aquí que sí, que quiere, porque ella ya quiere ser ancianita. Ya creo que ya quiere tener nietos, ¿verdad? Y apenas tiene 22 años. Fíjese bien. Es que dice, pasa, dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra. ¿Qué quiere decir la sombra? ¿Cómo va su sombra, hermano? Su sombra no dura más de lo que dura el sol, ¿verdad? Pues mientras esté en el sol va a tener sombra, pero en cuanto usted se quita el sol, la sombra desaparece. Y no desaparece gradualmente, desaparece rápidamente. Así es la vida, está diciendo Job. Huye como la sombra y no permanece. Job dice, el ser humano no es perpetuo. No somos perpetuos en esta tierra. Recuerde que ahora tenemos la palabra que nos dice, nosotros somos peregrinos en este mundo. No venimos a vivir, este no es nuestro mundo. Algunos cristianos nos la pasamos sufriendo porque cómo nos va mal y que no sé. Pero recuerde que no estamos de paso. Usted tal vez ha pasado por una dificultad en su vida en la que usted sabe que la dificultad va a terminar en cuanto cierta circunstancia pase. Cuando entonces dice usted, ya nada más tengo que aguantar esto, nada más aguanto esto. Pasando esto la cosa va a estar mejor. Pasando esto la cosa va a estar mejor. Así es, ¿verdad? Dice, huye, sobre esto abre, perdón, como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece, no vamos a ser permanentes. Sobre este, ahora Job le hace una pregunta a Dios. Sobre este, abres tus ojos y me traes a juicio contigo. O sea, sobre alguien, dice Job, que no vale la pena. No vale, somos unos seres que somos como hierba, no perduramos y nos traes a juicio. Él habla en singular, habla de sí mismo. Si me traes a juicio contigo, ¿quién hará limpio al inmundo? Y Job mismo contesta, nadie. ¿Recuerda quién es el inmundo? Aquel que ha tocado a muerto
aquel que por alguna razón tiene lepra, de acuerdo al Antiguo Testamento nos describe quiénes son los inmundos. Y no hay manera de limpiar al inmundo. Tenía que pasar todo por un rito. Y si continuaba inmundo, inmundo se moría. ¿Verdad? Dice, nadie lo puede limpiar. Ahora, recuerde, estamos en el Antiguo Testamento. Job no sabe del Señor Jesucristo. Ahora, gracias al Señor Jesucristo, nosotros podemos ser limpiados. Ciertamente, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Nuevamente, Job empieza a filosofar y dice, yo lo que he notado es que todo ser humano tiene sus días contados. Así lo decimos nosotros en español, ¿verdad? Están ya determinados. Dios ha decidido por cuánto tiempo usted va a vivir. El día de ayer le estaba yo platicando a mi esposa que me encontré a un individuo que no había visto antes ahí en el gimnasio y me empezó a platicar que le acaban de poner a él 6 stents en el corazón. Digo, ¿6? Sí, dice 6. Y cuando empezó a decir todo cómo fue que llegó al hospital, digo, ¿cómo estás vivo? Fíjese, 6, de los 6, 5 estaban bloqueados al 98%. El otro estaba bloqueado al 60% y es por el cual estaba viviendo. Y él mismo recapacita y dice, es que el Señor, él dijo en inglés, my Lord, dice, sabe que todavía no es mi tiempo. No ha llegado mi tiempo. Efectivamente, Job dice, usted puede estar en una circunstancia de salud increíblemente mal, pero si el Señor dice, tus días no han llegado, usted no se va a ir. Usted no se va a ir, ¿verdad? Es que Job lo reconoce, ciertamente sus días están determinados, versículo 5, y el número de sus meses está cerca de ti. Ahora vea, Job nuevamente reconoce la soberanía de Dios. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Y la palabra nos dice, ¿verdad? ¿Quién puede añadirle un pie a tu estatura o un pelo a tu cabello? No puede. Dios es quien determina en su soberanía. Ay, cómo nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. Cómo nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. Incluso encontramos pastores que nos dicen, si tú oras con fe, el Señor va a cambiar tus circunstancias. Tú no sabes si el Señor quiere pasar por esas circunstancias. Lo estamos viendo con Job. ¿Cómo debemos orar, Señor? Dame la fortaleza para que pase a través de esto, de acuerdo a tu voluntad. De acuerdo a tu voluntad. ¿Verdad? Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. ¡Wow! Fíjese, versículo 6. Job, le digo, no tiene el Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios Padre existen desde la fundación del mundo, son eternos. Y nos dice la palabra claramente que todo lo que existe subsiste ¿en quién? En Jesucristo. Cuando dice que Jesucristo nos abandona, dejamos de ser. Esa fuerza que nos da la vida, que nadie puede explicar, deja el cuerpo y el cuerpo muere. Cuando el espíritu es llamado. Dice, si tú le abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. ¿A qué se refiere? Hay personas que desean, ¿verdad?, que llegue ese momento en estar con el Señor. Con la misma intensidad que el trabajador espera el día de paga. A eso se refiere con el jornalero que espera su día. Ahora, fíjese bien, al jornalero no le importa si la compañía ganó millones ese día o no. Si el señor va a poder, el dueño de las tierras va a poder vender el producto. Él dice, yo ya vine, ya trabajé, a mí págame. Es día de paga, págame. Con la misma intensidad que él espera el día de paga, dice, algunos esperan estar con el Señor. Versículo 7.
Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Ahora, Job compara al ser humano con un árbol. Y dice, el árbol, si el árbol es cortado, retoña. Usted tal vez lo ha visto, llegan y cortan el árbol de base y al rato le empiezan a salir unos brotes por los lados del tronco que cortaron. Y ahí viene nuevamente. Y él acaba de continuar escribiendo esto, dice. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Esto es un árbol. El árbol lo pueden dar por muerto, pero puede reverdecer, ¿verdad? O retoñar. Versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado. Y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Fíjese bien. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán. ¡Wow! Fíjese, entonces vamos a ver. Mas el hombre morirá y será cortado. Vamos a ver esa expresión de cortado. Cortado se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, precisamente en el Pentateuco. Y se refiere a que aquellos que no cumplen la palabra del Señor, el Pentateuco, serán cortados. Aquellos que practican la hechicería serán cortados del pueblo. ¿A qué se refiere? Serán muertos a pedradas. Serán muertos. Aquel hijo que le contesta a sus padres, que los padres dicen, este es un hijo cabeza dura que no entiende, lo sacarás y lo apedrearás porque es una deshonra para el pueblo de Israel y para sus padres. Fíjese bien, el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y de dónde, perecerá el hombre y de dónde estará él. Como las aguas se van al mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán. Yo creo yo creo que Job estaba hablando inspirado 100% por el Espíritu Santo. Porque no había manera en que Job supiera en este momento acerca de que cuando la humanidad termine, el Señor nos va a volver a dar vida. Y aquí él claramente dice, hasta que no haya cielo. O sea, Job, de alguna manera en el estado en que se encuentra, sabe o está siendo usado por el Espíritu Santo para declarar que vamos nuevamente a tener vida. Recuerda que la Biblia dice, para juicio. ¿Ok? Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol. Ahora, Job está meditando acerca de esto y ahora empieza a hablar nuevamente de su dolor. Dice, ¿qué me dieras que me escondieras en el Seol? ¿A qué se refiere Job? Seol, recuerden la Biblia, tiene dos aceptaciones, por lo menos. Las que yo conozco, una es, en algunas ocasiones se refiere a Seol como el infierno, y en algunas ocasiones se refiere a Seol como el lugar a donde van los muertos. Depende cómo sea la escritura. Job dice, ¿por qué no me escondes donde están los muertos? Escóndeme ahí, dice, pues, ¿qué me diera que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta que apaciguares tu ira. Nuevamente, Job tiene la impresión de que Dios está enojado con él. Pero Job no sabe por qué. Lo ha expresado muchas veces. Dice, yo expondría mi caso. Dice, pero si este es el caso y estás enojado conmigo, mándame a un lugar donde no pueda ver tu ira más, porque mírame. Recuerde que Job está completamente sin carne ya en sus huesos. Está lleno de llagas. Parece ser que le falta el alimento.
Dice que hasta los muchachos se burlaban de él, recuerda. La comezón que tiene. Está en un estado deplorable. Con todo esto dice, escóndeme hasta que ya tu ira pase. Versículo 13. Que me pusieses plazo de mí y de mí te acordaras. Ahora, ¿a qué se refiere que me pusieses plazo? Que lleguen sus días de término de vida. Ya, que me muera. Usted tal vez ha llegado un momento en el que usted dice, bueno, ¿por qué, Señor, ya no me llevas? ¿Por qué no me llevas ya de una vez? Sea porque usted está pasando por circunstancias económicas muy difíciles, porque está pasando por circunstancias de salud muy difíciles, y usted dice, ya, Señor, que esto se acabe. Usted considera que su sufrimiento es tal que lo único que lo puede calmar es la muerte. Y Job piensa similar. Dice, ¿por qué no pones plazo a mi día y de mí te acordarás? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Claro, él ya contestó que no, ¿verdad? Anteriormente. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Ahora Job regresa en sí mismo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Regresa a reconocer que en algún momento Dios lo va a liberar. Y ahora él mismo se está incitando a esperar en el Señor, cosa que muchos de nosotros no tenemos. Me incluyo, ¿verdad? No le decimos, Señor, hasta que tú quieras, Señor, ¿no? Yo he orado, Señor, que aprenda rápidamente de esta prueba, porque ya no quiero estar en esta situación. Probablemente usted ha estado en la misma condición. Señor, oh, perdóname si estamos pasando por la consecuencia de un pecado, Señor. Perdóname y ayúdame a salir rápidamente de esto si fuera tu misericordia. Pero muchas veces el Señor permite que pasemos por las consecuencias de nuestros pecados por largos periodos de tiempo. Usted vea precisamente al pueblo de Israel, murieron en el desierto. 40 años. 40 años. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Bueno, dice, si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré. Todos los días de mi edad esperaré. No dice, va a llegar un momento en que, no, ¿has escuchado esas personas que vienen a la iglesia? No, cuando no era cristiano no me iba tan mal. Ahora que me convertí al cristianismo, me quieren correr del trabajo, mi esposa está constantemente enojada conmigo, me robaron el carro, el perro ya no me obedece. Bueno, usted sabe todo. Dice, mejor me regreso al mundo como era antes. No. Job dice, voy a esperar en el Señor. No importa que toda mi vida espere en Él, voy a esperar. Mi fidelidad es primero, es lo que está diciendo Job. Hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Dice, yo voy a responder. Heme aquí, Señor, recuerda a Samuel. Heme aquí, Señor. Isaías, heme aquí. Heme aquí. Dice, tú me hablarás y yo responderé. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. Sé que soy creación de tu mano, Señor, y por lo tanto sé que has de atender a lo que tú hiciste. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Ahora, en este versículo, Job como que está de acuerdo con sus amigos. Bueno, seguramente hay pecado en mi vida y por eso estoy así. No das tregua a mi pecado. Pero también recuerde que él dijo, trae en el capítulo anterior, dice, me haces cuenta de los pecados de mi juventud. ¿A qué se refiere, hermano? Recuerde que cuando nosotros, especialmente cuando estamos en la edad de adolescencia, ¿sabe por qué les dicen adolescentes? Adolecer quiere decir carecer, carecer de conciencia. Eso es por eso se les llama adolescentes, no tienen sentido común, no piensan, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes hacemos cosas que no están bien y muchas veces ofendemos a Dios con nuestros pecados que hacemos en la juventud, en la adolescencia.
Tenga cuidado con esto. Dice, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. No dejas que se vaya. Tienes presentes mis pecados. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Ahora, fíjese bien. Vea usted lo que acaba de decir en el versículo 19 Job. Usted ha escuchado que dicen que es que las personas que vieron antes no tenían ciencia, estaban bien mal, pero la ciencia actualmente se ha desarrollado muchísimo. Se ha desarrollado tanto que todavía no pueden entender cómo hicieron las pirámides de Egipto, ¿verdad? Todavía no pueden ser. Pero Job aquí nos revela algo, fíjese bien. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. ¿Sabe que ese es un proceso que actualmente lo utilizan para cortar? Al agua le ponen polvo de piedra de pómex, o en algunas ocasiones usan otros polvos, pero la avientan a alta presión con unos haces muy finos y llegan a cortar metal con ellos. Ahora que según nosotros estamos tan avanzados. Job ya lo sabía, hermanos. Dice, las piedras son desgastadas con el agua que viene con el polvo. Es hermoso cómo el Señor nos da entendimiento y nosotros pensamos que desde estamos descubriendo el agua con el polvo, ¿verdad? De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. ¿A qué se refiere? Con las circunstancias que el hombre va viviendo, va perdiendo esperanza, se va desgastando, es lo que está diciendo. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Claro, Dios va a ser eterno y es mucho más fuerte que nosotros. Demudará su rostro y le despedirás. Ahora, recuerda, esto es lo que Job está llegando a esta conclusión por lo que él está viviendo. Cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no sabrá. Y sabe, esto es algo muy triste, porque muchas veces los hijos somos malos hijos cuando estamos creciendo. Y les causamos muchos dolores a nuestros papás. Y luego nuestros papás se van con el Señor. Bueno, si es que se van con el Señor, ¿verdad? Cuando son cristianos. Y es cuando el hijo cambia o la hija cambia. Y empieza a vivir una vida digna. Y empieza a tener reconocimientos en el trabajo, reconocimientos en la escuela. Pero sus papás ya no lo vieron. Mi papá solía decir, cuando veía a alguien llorar en la tumba de alguien, te amo, mamá, y les decía, nos volteaba y nos decía, en vida, hijos, en vida. Si algo me quieren decir, díganmelo en vida. Y a su mamá también así nos decía. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Bueno, Job termina esta parte, ¿verdad? Diciendo precisamente que el hombre, en sí la vida del hombre, gran parte de la vida del hombre es sufrimiento. Usted tal vez se acuerda cuando estaba buscando trabajo, cuando no sabía qué carrera estudiar, cuando no le alcanzaba para pagarlo. Todas estas cosas constantemente. Pero con todo, déjeme decirle, esto es lo que Job está viviendo. Con todo, el Señor nos ayuda a tener gozo cuando vivimos para Él. Aún en las circunstancias difíciles, el Señor nos ayuda. Porque dice que tenemos una herencia incorruptible que nos está esperando a través de la fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Qué hermoso. Ahora usted no está como Job, usted tiene el Nuevo Testamento y ahora tiene la seguridad de lo que le acabo de decir.
Si usted está pasando por una circunstancia difícil, yo le aliento a que usted tome la posición de Job y diga, esperaré mi liberación todos los días de mi vida. Y reclame la promesa del Nuevo Testamento. Soy coheredero con Cristo. Y si usted cree que está en esta circunstancia por su pecado, arrepiéntase de su pecado. Y reconozca que probablemente la circunstancia por la que está usted pasando fue consecuencia de su pecado. Y escúcheme bien, dije probablemente, porque yo no voy a ser como los amigos de Job. ¿Estás ahí por tu pecado? No, yo no sé. Puede ser que estás en esa posición porque estás como Job. Job está siendo probado. Job no lo sabe. Job está siendo presumido. Dios está diciendo, mira, mira Satanás a Job, mira. Y él no sabe. Job dice, no, yo lo que siento es lo que estoy aquí. Yo no sé qué está pasando allá arriba. Ni idea tenía Job. Pero ¿por qué es importante que tú lo sepas? Porque cuando tú sabes que probablemente estás en esa circunstancia por una prueba que Dios está haciendo, tal vez te das más ánimo. Y dices, Señor, ayúdame a vivir dignamente y a dar testimonio de ti. Ahora, probablemente entre nosotros el día de hoy o más tarde alguien va a ver este video y no hay alguien que pueda decir, ¿yo cómo puedo reclamar la herencia que Dios tiene para mí? Déjame decirte que la única manera en que tú puedes reclamar la herencia incorruptible que Dios tiene para ti es a través del Señor Jesucristo. La Biblia nos lo dice claramente que si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos coherederos con Cristo de la vida eterna. La única manera en que tú puedes llegar a ser salvo es si tú confiesas tus pecados, no a mí, no al aire, tú le dices a Dios Padre, el Rey soberano, que has pecado contra Él. Ahora, ¿qué es pecar? Pecar es ofender a Dios. ¿Cómo ofende un humano a Dios? Cuando uno quebranta los 10 mandamientos. Cualquiera de los 10 mandamientos que tú hayas quebrantado es una ofensa para el Señor. Pero déjame decirte que aquellos que han estudiado la Biblia llegan a la conclusión de que si tú has quebrantado uno de los 10 mandamientos, con mucha seguridad tú has quebrantado por lo menos 3. Con uno que tú quebrantes, por lo menos has quebrantado 3. Es que tú tienes que ser honesto contigo mismo y reconocer que has ofendido a Dios. Y entonces, con un corazón humillado, pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido. Así como aquella vez que te hiciste de tripas corazón y le pediste perdón a tus papás por haberlos ofendido. O a tu mamá en aquel 10 de mayo, que finalmente reconociste que la habías hecho sufrir mucho, que y dijiste, hoy tengo que pedir perdón. Es la misma manera que tú te tienes que acercar a Dios. En este momento, yo voy a tener una oración. Esta oración es solamente un ejemplo de cómo puedes tú acercarte a Dios. Pero tú tienes que usar tus propias palabras y pedir perdón para que el Señor te escuche. Vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar nuestros ojos. Inclinamos nuestros rostros por respeto a Dios Todopoderoso y cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor de nosotros y hablamos con Dios en oración y le decimos, Dios Padre, esta noche he entendido claramente, Señor, que soy un pecador y que he hecho no una, muchas cosas que te han ofendido, desde mentirillas blancas hasta grandes, grandes cosas que probablemente nadie sabe, más que tú y yo. Yo te pido perdón por haber pecado contra ti, por haberte ofendido. Me siento realmente mal por haberte fallado. Pero Señor, yo quiero gozar de la herencia que tú tienes para mí.
y entiendo que la única manera en que puedo gozar de esa herencia es si soy libre de pecado. Y la única manera en que puedo ser libre de pecado es si el Señor Jesucristo toma mi lugar en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor Jesucristo, por causarte este dolor, pero acepto en este momento que tú me salves tomando mi lugar. Perdóname. Reconozco que eres el Hijo del Dios Todopoderoso, el unigénito, libre de pecado, perfecto en todo, con un gran amor, y por eso me rescatas. Te amo, Padre Celestial. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y séllame con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. Te lo pido y te lo suplico, en el bendito nombre de Cristo Señor, el ahora mi Salvador. En ese bendito nombre oro. Amén. Bueno, espero que usted esté meditando en hacer esta oración. No tarde, tome la decisión prontamente. Y antes de ser despedidos, déjeme recordarle que el domingo 7, o sea, pasado mañana, el domingo 7 tendremos la Cena del Señor. Prepárese, por favor, si usted la va a tomar en línea, le recomiendo que si es posible vaya a una iglesia. Pero si no puede ir porque está viajando, está de vacaciones, no sé, está enfermo, prepárese con un vasito de jugo de uva, una galletita sin levadura si es posible, o si no, con una galletita salada. Y entonces acompáñenos en línea para tenerlo. Sería domingo 7 de enero. También les recuerdo que las mujeres victoriosas en Cristo ya tienen fecha para reunirse y es este próximo 24 de enero. Perdón, está mal ahí la fecha, hermano. Anótenla, hermanas, anótenlo. 23 de enero a las 9 de la mañana. Próximo 23 de enero es martes, ¿verdad? Martes 23 de enero a las 9 de la mañana. ¿Ok? Es que espero que tome nota y que esté lista para estar en el estudio. Va a ser el primero, ¿verdad? Del año. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Si no hay algo más. Gracias al Señor, nuestro hermano Manuel Hidalgo, hermanos en línea, me está dando mi esposa la noticia. El hermano Manuel Hidalgo está muy agradecido al Señor porque hemos estado orando por él continuamente, por su salud y por su trabajo. Y pide que sigamos orando por él por un trabajo, ya sea de medio tiempo o que termine el proyecto en el que está trabajando. Asimismo ya recibió 2 inyecciones en el ojo izquierdo, ha mejorado y va a tener una nueva cita para reevaluación. Es que seguimos orando por ti, hermano Manuel. Muchas gracias por comunicarte. Te queremos mucho y sabemos que la mano del Señor te está guiando y está contigo. Seguiremos orando por ti para que el Señor te dé un empleo, así mismo por el hermano Daniel Estrada. Y la hermana Lupita Melesio da las gracias por la respuesta a la pregunta. Con mucho gusto, hermana Lupita, ya sabes que te queremos mucho. Vamos a hacer despedidos en palabra de gracia. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido tener este estudio bíblico, Señor, con la intención de conocerte mejor, conocerte más. Gracias también porque nos permites ver tu mano, Padre, en la mano del hermano Manuel Hidalgo. Te pido, Señor, en esta tarde que tú sigas manifestándote en su salud, que la evaluación salga favorable y que también, Señor, prontamente puedan también ayudarle en el otro ojo. Ábrele las puertas de un empleo, Señor, o dale la energía y el tiempo para terminar el proyecto en el que está trabajando. Así mismo te pedimos por el hermano Daniel Estrada.
Tú también conoces su situación y también, Padre, necesita un empleo o necesita ventas. Solo tú, Señor, eres el único que puedes actuar en este momento. Todos los recursos están agotados, Padre. Solamente tú. Permíteles ver, Señor, a cada uno de ellos, tu mano poderosa, tu mano piadosa y amorosa, guiándolos hasta donde han de tener un empleo. Te amo, Señor, y agradezco todo lo que nos has permitido estudiar el día de hoy. Ayúdanos a ponerlo en práctica para honra y gloria tuya. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, por favor, hermanos en línea, antes de salirse, por favor, escuchen el mensaje que tenemos para ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana. Estos son algunos anuncios. Nos puedes seguir en nuestra página de YouTube en el canal Predicaciones Bíblicas. Te invitamos a que nos visites los domingos a la 1 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Big Rock y a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista del Calvario. Ambos servicios son transmitidos en vivo en Facebook y YouTube. Estas son las direcciones de las iglesias. Todos los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos. Estos son solamente transmitidos en línea. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Será una bendición para ti y para nosotros.